Buenas tardes. Bueno, ya después de haber esperado un buen tiempo por organizar a sus compañeros, empezamos la clase el día de hoy. Alanya Vilches. Alanya. Candia Sumaeta. Presente, Miss Alanya. Ok. Candia Sumaeta. Está retirada. Centeno Daza. Centeno. Córdoba Pisconte. Gómez Lima. Presente, profesora. Hernández Mayurí. Presente, profesora. Huarcaya Misaico. Presente, Miss. Licas Wilca. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Loaiza López. Presente, Llama. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Mayaute. Presente, profesora. Medina Solís. Presente, Miss. Melgar Toledo. Presente, profesora. Porras Caiguaya. Porras. Chicaña Guerra. Presente, mi. Quispe Zárate. Presente, Miss. Rodríguez Espino. Rodríguez Espino. Torres López. Moreno Siguas. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamaní de la Cruz. Presente, Miss. Purille Chauca. Purille Chauca. Presente, profesora. Linares Quispe. Linares Quispe. Flores Tananta. Presente, Miss. Muy bien, chicos. Hoy día termino de evaluar. Por favor, sean atentos a la llamada. ¿Observan las diapositivas? Sí, Sí, Miss. profesora. Okay. El día de hoy nuestro tema va a ser medidas de tendencia central para datos agrupados. Ya hemos hablado de 3 medidas en la clase anterior. Quisiera saber quién recuerda esas medidas de tendencia central. ¿De qué medida hemos hablado en la clase anterior? Moda, media y mediana. ¿Cómo? Moda, media y mediana. Perfecto, Geraldine. Moda, media y mediana. Para datos agrupados también vamos a tener esas mismas tendencias. La media, o llamada también, Promedio. correcto, Gómez Lima. Promedio. Promedio.
Cuando son para datos agrupados, no podemos utilizar directamente las fórmulas del Excel. Pero sí vamos a hacerla a través de la fórmula que tenemos. Dice sí. La media aritmética para datos agrupados, sean X1, X2, sean los valores, son los datos que nos dan de la variable X, ponderados por sus respectivas frecuencias absolutas, atendiendo también las frecuencias absolutas. La media de la variable va a ser la frecuencia, va a estar multiplicado por la marca de clase. ¿De acuerdo? XJ es marca de clase. Entonces, para hallar la media aritmética, primero multiplico, luego hallo la sumatoria de esa toda su multiplicación y luego lo divido. ¿De acuerdo? Nada más. Dice, acá, por ejemplo, son datos ponderados. ¿Por qué? Porque no hay intervalos. ¿De acuerdo? Están en una tabla, pero son datos ponderados. Es una tabla ponderada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente multiplicar. Pero cuando ya hay límites, ahí sí tengo que utilizar mi fórmula, que vamos a hacer también. Todos atentos, por favor. Nos vamos a Excel. Ok. Aquí está. Observen, por favor. ¿Sí? Yo dije bien claro, acá está la fórmula. Dice que es el producto. Pero cuando no hay límites, esta X sí que no viene a ser la marca de clase, en esta oportunidad va a ser el número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay? Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar. Colocamos el signo más y multiplico. 2 por 1. Y sencillamente después arrastramos. Muy bien. Luego, ¿qué me dice? La sumatoria de estos datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Vamos a sumar. Sumamos y me da 85. Luego, N. ¿Qué es N, chicos? Número de ¿El total? El total de datos, exactamente, es el total de datos. Entonces, ¿cómo hallo el total de datos? ¿Cómo hallo el total de datos? Sumando Sumando. ¿Qué sumo? el número de empresas. Todo el número, la frecuencia absoluta. Siempre el total de datos va a salir de la frecuencia absoluta. 20. Perfecto. Entonces nosotros sabemos cómo hallar. A ver, vamos a hacerlo lo que es para colocar el símbolo de la media aritmética. Voy a llamar, por favor, prestenme atención. ¿Sí? Huarcaya Misaico. Huarcaya. Sí, mis. Miren, nosotros sabemos que dejo yo la clase para que ustedes la puedan visualizar. ¿Sí? Yo quisiera saber que tú me digas ahorita cuáles son los pasos para yo colocar el símbolo de la media aritmética. ¿Cuáles son, Huarcaya, por favor? Mi disculpa, no sé, porque no estaba en la próxima, en la otra clase. Perfecto, pero ustedes pueden ingresar a la clase a verla en cualquier momento porque yo la dejo ahí. Sí, mis, pero el video no sale, o sea, hoy día hace la clase, el día siguiente no lo sale, sale como que 2, 3 días creo después. No, ahí está. Huarcaya, ahí está. Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Ok. Licas Hualca. Sí, mis. A ver, por favor, dígame cómo es para hallar
el símbolo de la media aritmética. Miss, yo también falté, pero solamente era igual poner media. No. Yo quiero hallar el símbolo. A ver, voy a hacer recordar, ¿sí? El símbolo para hallar la media aritmética es insertar ecuación, acento, donde dice barras, y ahí está. Hago clic, coloco la letra X, luego con la direccional derecha 2 veces, luego espacio. El signo igual, clic derecho, y aumentamos de tamaño. Y aumentamos. Ahí está. Ahí está el símbolo de la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Aquí está la fórmula. Dice, el producto, ya multipliqué. Luego la sumatoria de ese producto, aquí está. Entonces va a ser el signo más, la sumatoria que está acá, entre el total de datos. ¿Cuántos datos son? 20. 20. Enter. Y ya tengo mi promedio. Determine el número promedio de trabajadores por empresa. Yo no puedo poner 4.25. Sería el promedio de trabajadores, redondeándolo, ¿cuál sería? 4. Exactamente. 4. Perfecto. El promedio de trabajadores es de 4. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Cuando ya tenemos límite inferior y límite superior, ¿de acuerdo? Nos hablan del ingreso familiar. A ver. Un minuto, por favor. Ahora sí. ¿Observan, chicos? ¿Están observando el Excel? Sí, Miss. Chicos, Sí, profesora. escúchenme. Cuando hay límites, yo tengo que hallar, este X sí se llama marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? La marca de clase se va a hallar límite superior más límite inferior, todo dividido entre 2. Entonces, mi primer paso es hallar la marca de clase. ¿Por qué? Porque yo debo multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, mi primer paso es hallar la marca de clase. Más. ¿Cuál vendría a ser la marca de clase ahorita? Vendría a ser, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, todo lo voy a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Enter. Ahí está mi marca de clase. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, voy a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Más, ¿cuánto es la frecuencia absoluta?
5 Sí. por la marca de clase 2.0. Entonces ya multipliqué. Arrastro. Ahora me dicen sumatoria. Sumatoria de todo el producto. Entonces aquí está todo el producto. Voy a sumarlo. Autosuma. Y ya está mi autosuma. ¿Qué viene a ser N? ¿Qué viene a ser N, chicos? El número de datos. El total de datos. El total de datos. Entonces, aplico sumatoria nuevamente para hallar el total de datos, porque acuérdense que para hallar el total de datos es sumar todos los datos de la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos hay? 40 datos. Ahora sencillamente ya tengo todos los datos, coloco el signo más, me dice el producto, la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria del producto, chicos? ¿Cuánto es la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase? 248. 240. Con 248. Entre N. ¿Cuánto es N? 40. 40. ¿Entre cuál? Perfecto. Vendría a ser 6.2. Dice, determina, vamos a un ratito a Word, determina la media de la distribución del ingreso familiar. Estos son miles de soles. Eso quiere decir, si es ingreso familiar, el promedio puede estar en decimales. ¿O no? ¿O tiene que estar en número natural? Sí se puede. Sí puede estar en decimales. Acuérdate, esto representa miles de soles. 6.2 miles de soles. Vendría a ser mi promedio, mi respuesta. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo sería? El ingreso familiar es de 6.2 miles de soles. O sea, 6.200 soles sería la respuesta. Hasta aquí, ¿me han comprendido lo que es media aritmética? Sí. ¿Todos me han comprendido? No, profesora. ¿Puede volver a explicarme? Un ejemplo más. Miss. A ver, hay dos ejemplos acá. Uno con límites y uno con tabla ponderada. ¿Cuál no han comprendido? ¿Los dos o el último? Los dos. Ok, empezamos. Préstenme atención. La fórmula para yo hallar la media aritmética para datos agrupados es la frecuencia absoluta por la marca de clase. Pero ese producto, como está en la sumatoria antes, quiere decir que a ese producto, todo ese producto se va a sumar. Y ese es un resultado. Ese es mi resultado de mi numerador. Entre el total de datos. ¿Cómo hallo este numerador? Primero tengo que, ¿qué? Tengo que multiplicar. Entonces voy a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Que en este caso, como no hay límite, es una tabla ponderada, XY viene a ser el número de trabajadores. Entonces vamos a multiplicar
Solamente multiplico. 2 por 1. Nada más. Y luego arrastro. Hasta ahí he cumplido la multiplicación. ¿Pero qué más me piden? Me piden la sumatoria. ¿Qué hago para sumar todos estos datos? ¿Qué hago para sumar todos estos datos, chicos? Autosuma. El autosuma. La autosuma. Como ya está, bueno, lo sombreo, autosuma. Por lo tanto, todo lo que está acá en el numerador es 85. Este es mi resultado. ¿Por qué? Porque primero multipliqué y luego sumé todos esos datos. ¿Cuánto me va a salir? 85. Mi numerador va a ser 85. Entre. N es el total de datos. ¿Cómo hallo el total de datos? Sumando la frecuencia absoluta. Perfecto, la frecuencia absoluta. Entonces, sombreo todos los datos de la frecuencia absoluta y hago, ¿qué voy a realizar? La autosuma. ¿Cuánto es? 20. Entonces, para allá la media aritmética me dice, coloco el signo más, ¿dónde está la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase? ¿Dónde está? ¿Qué cantidad es? 85. 85. Claro. 85. Entre, porque ese es todo, este 85 es todo mi numerador. Entre n, ¿cuánto vale n? 20. Enter. 4.25, pero me dice determina el número promedio de trabajadores, número promedio de trabajadores. Si son seres humanos, ¿puede ver persona un cuarto? ¿Puede ver persona 4 personas 25 avos? No. ¿Cuál vendría a ser mi respuesta entonces? 4 redondeado. Claro, el promedio de trabajadores es 4. ¿Por qué? Porque se trata de personas. Acá sí tengo límite. Acá sí tengo límites, límite inferior y límite superior. Cuando hay límites, ahí sí tengo que hallar mi marca de clase. ¿Cuánto vale mi marca de clase? ¿Cómo se halla? XY o XJ, dependiendo de algunos libros, es la marca de clase. ¿Cómo se halla? Se halla sumando el límite superior más el límite inferior, todo dividido entre 2. Entonces, coloco así nomás, coloco paréntesis porque va a haber una suma y una división. ¿Cuál es mi límite superior? O mi límite inferior. ¿Cómo es suma? Puede ser también. Dígame. 3. 3 3 ¿3 más cuánto? más 2. más 2. Cierro paréntesis. Entre 2. Entre 2. Ahí está. Y luego arrastramos, porque ese se encarga de trabajarlo todo. Ese solamente es la marca de clase. Después de la marca de clase, ¿qué sigue? Tengo que multiplicar, pues. ¿Qué voy a multiplicar? La frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? El 5. ¿Por cuál es la marca de clase? 2.5. Correcto. Enter. Luego arrastro. Luego, ¿qué me piden? ¿Qué me piden, chicos? Dividir entre 2.
Ya me piden, pero ¿qué cantidad voy a dividir? ¿Qué me falta para completar? La autosuma. La sumatoria. La autosuma. La frecuencia absoluta. Exactamente, porque acá dice sumatoria. Voy a sumar este producto. Entonces, autosuma. Y ya tengo el resultado. Luego, ¿qué me piden? El total de datos. ¿De dónde hay el total de datos? De la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta. Ok. Y autosuma. Sería 40. Entonces, a ver, dígame cómo hay entonces la media. 248 entre 40. ¿Cómo? A ver, va a ser el signo más. Más Dos. 248 entre 40. Correcto. Ahora yo les pregunto a ustedes. Escúchenme. Si me piden ingreso familiar, el ingreso familiar, ¿la respuesta puede darse en decimales o tiene que ser números naturales nada más? Decimales. También puede decir. ¿Cómo? Sí se puede dar la respuesta en decimales. Claro, sí se puede dar en decimales. Entonces, el ingreso familiar es de 6.2 miles de soles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesora. Ok, pasamos. Entonces hemos resuelto nuestros dos problemas. Luego pasamos a lo que es la moda. Pues la moda, para datos agrupados, para determinar la moda de una distribución de frecuencias o de un histograma nos valemos de la siguiente fórmula. MO es moda. Moda va a ser igual al límite modal más delta 1 entre delta 1 más delta 2 por la amplitud. ¿De acuerdo? Por la amplitud. Dice que el límite modal es el límite inferior de la clase modal. ¿Cómo hallo el delta 1 y el delta 2? Va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Ese va a ser delta 1. ¿Ya? Delta 2 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior. Cuando es menos es anterior y cuando es más es posterior, o sea, la que le sigue. Y cuando es menos es la anterior a ella. C es la amplitud. La clase que contiene mayor frecuencia será la que contiene la moda y se llama clase modal. ¿De acuerdo?
Entonces nos vamos. ¿Qué sigue? Vamos a Excel. Me dice calcular el valor modal. Me puede decir la moda. O sueldo más frecuente. Cuando me dicen así, yo tengo que calcular la moda. Me digan sueldo más frecuente, me digan calcular el valor modal, o me digan calcular la moda, es hallar la moda. Dice el sueldo más frecuente de los 80 trabajadores. Entonces nos vamos a Excel. Ok, chicos. A ver. Cuando yo digo amplitud, que vendría a ser la C, también la puedo hacer con la letra A, se simboliza. ¿De acuerdo? ¿Cómo se halla la amplitud? Bien claro me lo dice acá. Límite superior menos límite inferior. ¿De acuerdo? Límite superior menos límite inferior. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién es el límite inferior superior, chicos? 119 menos 90. Menos 90. Ojo, la amplitud siempre va a ser la misma, nunca varía. Ahí está. La amplitud siempre es la misma, nunca varía, chicos, ¿de acuerdo? Acuérdense que para el número de trabajadores vendría a ser la frecuencia absoluta y se simboliza con FI. Entonces, ahorita para nosotros hallar la modal, mi primer paso lo voy a escribir, va a ser paso por paso lo que voy a hacer. Mi primer paso ¿cuál va a ser mi primer paso? Mi primer paso vamos a hacer hallar la frecuencia modal. Hallar la frecuencia modal. ¿Cuál es el símbolo de la frecuencia modal? Va a ser F minúscula MO. Vamos a aumentarle de tamaño. F modal. Entonces, hallar la frecuencia modal va a ser FMO. Entonces, ¿cómo se halla la frecuencia modal? La frecuencia modal se va a buscar en la frecuencia absoluta. Se va a buscar en la frecuencia absoluta y va a ser la mayor. Y va a ser la mayor. Entonces vamos a colocar FMO va a ser igual. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué número en la frecuencia absoluta es el mayor dato? El 20. 20. ¿Cuánto? 20, Miss. El 20. 20. Entonces 20 va a ser la frecuencia modal, que es FMO. Entonces aquí yo voy a colocar al costadito FMO. Este va a ser mi frecuencia modal. ¿De acuerdo? Esa es mi frecuencia modal. 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, mi segundo paso
Me piden delta. Pero ¿cómo se hallan los deltas? Acá está. Delta 1. ¿Cómo se halla el delta 1? Se halla la frecuencia modal, que ya la tengo, pero me falta la frecuencia modal anterior. Entonces, mi segundo paso va a ser encontrar la frecuencia modal posterior. No, anterior, disculpa. -1 es anterior. ¿De acuerdo? -1 es anterior. Cuando yo digo anterior, yo quiero decir, ¿quién está? Vamos a poner aquí, frecuencia modal anterior. ¿Quién está antes del 20? 17. Antes del 20, no después del 20. 13. 13. Perfecto. Perfecto. Entonces, el anterior, acá vamos a poner acá también una tabla. El F modal anterior. Acuérdense que anterior significa que está antes, ¿de acuerdo? Vamos a poner el color azulito. Ya sabemos que es este dato. Luego, mi tercer paso. ¿Qué necesito? El posterior. Entonces, mi tercer paso es encontrar, lo que vamos a encontrar, el F modal posterior. ¿Cuánto vale el F modal posterior? Es el que se encuentra después de la moda. 17. Claro, es el 17. Perfecto. Entonces vamos a ponerla acá también. Frecuencia modal posterior. Frecuencia modal posterior. Y ahí está. Esta es la anterior y esta es la posterior. Anterior va a ser, mi primer paso, ¿qué va a ser? Buscar la mayor frecuencia. 20 es la mayor frecuencia. El anterior, ya sé, mira, solamente voy a hacer los pasos para este primer ejercicio. Para el siguiente ya mentalmente tenemos que saberlo. Busco, primer paso, voy a buscar el mayor valor. Lo encontré, 20. Luego, antes de él, va a ser la frecuencia modal anterior. Y después del 20 va a ser la frecuencia modal posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi tercer paso. Mi cuarto paso, ¿qué más me habla? Yo tengo delta 1, delta 2, ya los tengo prácticamente resueltos. ¿Qué más falta? Encontrar el límite modal. Entonces, mi cuarto paso es encontrar el límite inferior. El límite inferior, pero modal. Miren lo que voy a hacer, chicos, ¿ah? Entonces voy a colocar acá. Límite inferior. ¿Cómo lo hallo? Sencillamente, donde está la moda, voy a sombrearlo todo, a ver. Sombreemos de un color bajito. Amarillito. Yo pregunto, ¿cuál es el límite inferior de esta moda?
150. Correcto. Entonces lo demás vamos a quitarle 150 va a ser mi límite inferior. Entonces va a ser más, vamos a trasladarlo, enter, y ya está. Hasta ahí es mi cuarto paso. Mi quinto paso. Mi quinto paso. Ya está. ¿Cuál es mi quinto paso? Ya encontré el límite modal. Ya tengo todo. ¿Qué me falta? La amplitud y a la y también, ¿sí o no? Es 29. Ahora sí, vamos a hallar hallando delta 1 y delta 2. Aquí está. Hallando delta 1 y delta 2. Ahí está. Ahora, cuando yo hallo delta 1 con delta 2, entonces vamos a copiar nuestras fórmulas. Vamos a hallar primero delta 1. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo se hace delta 1? Aquí está. Delta 1. ¿Cómo se halla? Restando. ¿Qué voy a restar? A ver, dígame, está la fórmula. ¿Qué resto? 20 menos 13. Claro, voy a restar la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Enter. Sale 7. Luego, ¿qué voy a hallar? De ahí es delta 1. ¿Qué me falta? Delta 2. Delta 2. ¿Cómo se halla delta 2? ¿20 menos 17? Más sería, ojo, de los datos que estoy colocando es 20 menos 17. 3. Entonces ya hay delta 1, ya hay delta 2. ¿Cuál vendría a ser? Mi siguiente paso, vamos a colocar la amplitud. Sexto paso. Sexto paso. Hallando la amplitud. Pero la amplitud ya hemos hallado, ¿no es cierto, chicos? 29. ¿Cuánto va a ser? 29. 29. Muy bien. Ahí está. Luego, ¿qué me piden hallar? A ver. ¿Qué más me piden allá, chicos? Ya hay la amplitud, ya tengo todos mis datos. Tengo la amplitud, delta 1, delta 2, límite inferior. ¿Qué puedo hacer? ¿Reemplazar, sí o no? Vamos a reemplazar la fórmula.
Séptimo paso. Vamos a reemplazar en la fórmula. Reemplazar los datos en la fórmula. Vamos a copiar la fórmula. Ahí está. Entonces, la moda, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿quién me dice? Coloco el signo más. 150. ¿Ah? 150.000. Dice límite inferior modal. ¿Cuál es el límite inferior modal? Ya lo tenemos. 150. 150. Entonces colocamos 150. ¿Qué más dice mi fórmula? Más. Abro paréntesis. Dice delta 1. ¿Cuánto vale delta 1, chicos? Yo lo tengo el valor. ¿Cuánto es? 7. 7. Correcto, 7. Entre. Y abro paréntesis porque abajo hay una suma. Delta 1. ¿Cuánto vale delta 1? 7. Más. Más 3. Más delta 2. 3. 3. 3. Cierro paréntesis de la suma, cierro paréntesis del paréntesis principal, luego por la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 29. 29. Y ya está todo. Y entra. ¿Pero de qué me están hablando? Me dice, considera la siguiente distribución de frecuencias de la siguiente tabla. Calcular el valor modal, moda o sueldo más frecuente. Como me hablan de sueldo más frecuente, ¿puede terminar en decimales? ¿Mm? Ahora, ¿Puede o no puede? sí se puede. Sí se puede, profesora. Sí se puede. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi respuesta? El sueldo más frecuente es de 170 con 30 céntimos. 170 soles con 30 céntimos. Ese vendría a ser mi respuesta. Muy bien. Y ya hemos terminado. No necesitamos el total de datos, pero lo vamos a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Nos vamos al siguiente ejercicio. A ver, hay un ejercicio. Quisiera que me digan de qué trata este ejercicio. A ver. Hallar la amplitud. Vamos a hallar la amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? Límite superior menos límite inferior. Exactamente. Límite superior menos límite inferior. Todo dividido entre 2. ¿Disculpa? Ojo, la amplitud
Acuérdense que sencillamente es límite superior menos límite inferior. Y la amplitud siempre es la misma. Y, muy bien. Y si yo quiero hallar la media aritmética, ¿cómo hallaría la media aritmética? ¿Se acuerda? A ver, chicos. La frecuencia absoluta por la marca de clase. Perfecto. ¿Y cómo sería la marca de clase? Límite superior más límite inferior entre 2. Perfecto. Muy bien. Pero nos vamos al siguiente ejemplo, ¿ya? Dice, hemos tenido un solo ejemplo nada más. Ahora dice, mediana para datos agrupados. ¿Cómo yo hallo la mediana para datos agrupados? Aquí termino y luego evalúo, chicas. Por favor, prestenme mucha atención porque luego voy a evaluar. A ver. Para calcular la mediana en una distribución de datos agrupados se aplica la siguiente fórmula. Puede ser esta de aquí o la de acá. Con cualquiera de los dos puedo trabajar. ¿De acuerdo? Acuérdense que su símbolo de mediana es MD. MD es igual a mediana. LI viene a ser el límite inferior de la clase media. N viene a ser el número de datos. F, sumatoria de la frecuencia absoluta, que ves frecuencia acumulada anterior a la clase media. Frecuencia de la clase mediana y sé que es la amplitud de la clase mediana. Entonces, su siguiente ejemplo es calcular el sueldo medio. Cuando me digan calcular el sueldo medio, entonces yo ya sé que voy a hacer la mediana. ¿De acuerdo? Me dicen calcular el sueldo medio. Correspondiente a los 80 trabajadores de la distribución de frecuencias de la siguiente tabla. Nos vamos a Excel. A ver. Un ratito, chicos. Ok. Calcular el sueldo mediano correspondiente a los 80 trabajadores de la distribución de frecuencia de la siguiente tabla. Yo voy a trabajar con esta fórmula. Mediana va a ser igual al límite inferior más, abro paréntesis, n entre 2, o sea, el total de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia absoluta mediana
por la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, mi primer paso, vamos a hallar, mi primer paso es hallar n medios. ¿De acuerdo? Mi primer paso. Vamos a hallar, hallando n entre 2. N entre 2. ¿A qué es igual? Vamos a dividir n, pero ¿cuánto es n? ¿Cómo hallo n? A ver, ¿quién me dice? Tomando la Sí. frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La suma de la frecuencia absoluta. Eso vendría a ser n. Perfecto. Entonces vamos a trabajar. Sería 80 entre 2. ¿Cuánto sería? 40. Perfecto. Mi segundo paso es encontrar el valor de n medios en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿qué tengo que hallar primero? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cuál es el símbolo? Fi. ¿Y cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? O- 11 entre 80. ¿Cómo? Aquí está la frecuencia. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Ojo, este Sí. viene de allá, viene de tablas anteriores. Primero se pone 11. Primero se traslada el valor 11. Luego, 11 más 13. claro, sumamos en zigzag. 11 más 13 y enter. Y luego arrastra. Y el último valor me debe salir el total de datos. Perfecto. Tengo que encontrar el valor n medios en la frecuencia absoluta. ¿Cuánto vale n medios? 40. ¿Aquí está 40? No. ¿Aquí está 40? No. ¿Aquí está 40? Sí. Sí. Está el dato 40. Entonces, quiere decir que digamos así, el n medio modal el n medio de la mediana va a ser igual a ¿cuánto? A 44. ¿No es cierto? Aquí vamos a ponerle n entre 2. Con azulito.
Ahí está. Perfecto. Luego, mi tercer paso va a ser encontrar, mira, me dicen, este es F mayúscula, pero a mí no me piden este dato, me piden el anterior o posterior. Anterior. Anterior. Claro, me piden el anterior. ¿Y cuánto sería entonces la frecuencia absoluta acumulada anterior? ¿Cuánto sería? 24. Correcto, sería 24. Entonces, este dato, vamos a ponerle en rojito, ese dato va a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es el dato que voy a utilizar, ese dato me piden. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta de la mediana? ¿Cuánto va a valer? A ver, ¿quién me dice? 44. ¿Cuánto? Ojo, es frecuencia absoluta. ¿80? A ver, como aquí está el dato medio, digamos así, entonces la frecuencia absoluta de la mediana sería 20. 20. 20. Donde está el dato medio, donde se encuentra el dato medio, ahí se va a encontrar la frecuencia absoluta de la mediana. Entonces, ese sería mi cuarto paso. Sería mi cuarto paso. Cuarto paso. ¿Qué va a hacer? Buscar la frecuencia absoluta de la media. ¿Dónde le encuentro? ¿Le encuentro dónde, chicos? ¿Dónde encuentro? En la frecuencia. En el dato En medio. el dato. En el dato medio. ¿Qué vendría a ser? El número 20. Ya está. Luego, ¿qué vamos a hallar? Ya tengo todo. ¿Qué me falta? La amplitud. La amplitud. ¿Y cómo se da la amplitud? Límite superior menos límite inferior. Claro. Límite superior menos límite inferior. Yo pregunto, ¿la amplitud siempre es la misma o cambia? Es la misma. Siempre es Siempre es la misma. misma. Es la misma. Siempre la amplitud es la misma. Correcto. Entonces ya sabemos que mi quinto paso va a ser buscando, hallando, porque aquí sí vamos a hallar, hallando la amplitud. Hallando la amplitud. A ver, para hallar la amplitud, ¿cómo se halla la amplitud? A ver, ¿quién me dice? Ya hemos hallado ahorita.
Límite superior menos límite inferior. Perfecto. 9. Hicimos la amplitud, puede ser la letra A o también puede ser la letra C. Acuérdense. ¿De acuerdo? En este caso va a ser ¿cuánto? 29. 29. Perfecto, 29. Ya creo que tenemos todo. Mi sexto paso, y ahora sí creo que va a ser Reemplazar los datos. reemplazando los datos. Muy bien. Reemplazando los datos. Perfecto. Vamos a hacerlo. Aquí está la fórmula de mediana. Colocamos ME, mediana. Aquí va a ser igual al límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? ¿Lo hemos hallado? No. Falta el límite inferior. 24. ¿Cómo? A ver, ¿dónde está el límite inferior? Aquí está la frecuencia. Por lo tanto, ¿cuánto vale mi límite inferior, chicos? 150. 150. Entonces vamos aquí. Sexto paso no sería... Entonces, mi sexto paso sería buscando, vamos a buscar nada más, el límite inferior. Entonces, límite inferior, ¿cuánto sería? A ver, dígame. 150. Claro. Acuérdense que se busca donde está el n medios. O sea, la mitad de los datos aquí. Ahora sí. Sería mi séptimo paso. Mi séptimo paso sería reemplazando los datos. Entonces, la mediana va a ser igual. Límite inferior, ¿cuánto es? 150 más ¿cuánto? Abro paréntesis. Luego arriba veo que hay una resta, por lo tanto hay otro paréntesis. N medio, ¿cuánto vale N medio, chicos? 44. 44. Aquí está. 40. 40. 40. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? No es 44, es 40. Que le encontremos en 44 es muy diferente. ¿Qué sigue? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. 24. ¿Cuánto? 24. 24. Correcto. Luego, Cierro paréntesis. cierro paréntesis. Entre 20. Entre 20. 20. 20. Cierra paréntesis. 29. Por 29. perfecto. ¿Qué más? Nada más. Enter.
173.2. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi respuesta, chicos? ¿Cuál vendría a ser mi respuesta? La pregunta es calcular el sueldo medio correspondiente a los 80 trabajadores. ¿Cómo sería? El sueldo medio de los 80 trabajadores es 173,20 soles. Es 173.20. 133 soles con 20 céntimos. Muy bien. Ahora sí, por favor, me van a prestar mucha atención. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos. A terminar de evaluar. Licas Hualca. Sí, Miss, dígame. A ver, Licas. Cuando yo digo, escucha muy bien claro, por favor. Ya. Cuando yo digo sueldo más frecuente, ¿a cuál de las tres medidas de sentencia más central se refiere? A la mediana sería 44. Cuando yo digo más frecuente, Frecuente. el dato más frecuente, ¿a qué se refiere? Puede ser la comida más frecuente, la ropa más frecuente. ¿Qué significa para ti la palabra más frecuente? La que se repite muchas veces, Miss. Y si se repite muchas veces, entonces, ¿cuál de las tres medidas de tendencia central es la que es? Mm, Tú mismo me lo has dicho. La mediana, Miss. Mediana. Mediana, ¿qué entiendes por mediana? Mediana es el dato central. Es como el ejemplo ahí ¿Ah? está 40. Como el último ejemplo ahí era 40. Sí, yo te pregunto, pero cuando yo te digo más frecuente, La amplitud, Miss. no, cuando yo te hablo de la palabra más frecuente, a ver, tu compañero, vamos a decirlo. Me has dicho alguna parte, pero no la estoy a ver. Medina Oye. Solís. Sí, Miss. Cuando yo digo la palabra más frecuente, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de las tres medidas de tendencia central? A la amplitud, Miss. No, te refiero, a ver, cuando yo hablo de la palabra más frecuente, yo te digo, puede ser la comida más frecuente, el sueldo más frecuente, la estatura más frecuente, ¿a cuál de las tres medidas de tendencia central me refiero? Me refiero a la media aritmética o promedio, me refiero a la moda o me refiero a la mediana. ¿No sería la moda? Licas, exactamente. Es la moda. Lo dijiste, ese es el dato que más se repite, pero no me dijiste quién era. Sí, Es la moda. Perfecto. Medina, Sí, Miss.
Ahora cuando yo te digo, determina la media, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es la media de las estaturas? ¿A cuál de las tres medidas de tendencia central me refiero? A la moda, Moda es cuando yo digo más frecuente. ay, no sé, a la media aritmética, A la media aritmética o o tiene otro nombre, que ustedes lo ay, usan mayormente para ver su nota final. promedio, Promedio. Muy bien, Medina. ya, Chicaña. 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 Quispe Zárate. Sí, mis, buenas tardes. Quispe Zárate, cuando yo te digo calcular la estatura media de los 90 estudiantes, ¿qué es lo que vas a calcular? ¿Cuál de las tres medidas de tendencia central vas a calcular? La mediana. La mediana, muy bien, la mediana. Muy bien, Quispe Zárate. Ya, mis. Manuyama. Sí, mis. Manuyama, ¿cuáles son las tres medidas de tendencia central que hemos visto, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados? Media, Ya una, moda dos, y mediana. tres. Muy bien, Manuyama. Sí, mis. Melgar Toledo. Sí, profesora. Melgar, ¿cómo hallas la media por Excel en datos no agrupados? La media. Medio promedio en Excel en datos no agrupados. Más promedio, enter, Más promedio, ¿qué más? enter. Selecciono De- los datos y de datos. Manuyama. Sí, mis. Manuyama, ¿ya dices orar ahorita? Sí, mis, ya me preguntó. Mayaute. Mayaute. Ok. Chicos, mañana están dando su examen a partir de las 8. Tienen un solo intento, no se vayan a olvidar. Practiquen, por favor. Conmigo será hasta la siguiente semana. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase el día de hoy? No, profesora. No, mis. Tarea no va a dejar, ¿no, mis?
No, tarea no hay. Bien claro, dice en tu cuestionario y dice bien claro, tarea no hay. Estudien para su examen. Ya, Miss, gracias. Muy bien, conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. Cuídense. Hasta este tema ingresa, no se vayan a olvidar. Hasta luego, profesora.